bienvenidos a su programa Había una vez. Soy Melissa Castillo de El Salvador y bueno, para darle continuidad a la presentación de los precursores del derecho informático, este día contamos con la presencia del doctor Augusto O. Les voy a brindar un poquito de su currículum, el cual es muy amplio. Él es abogado, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. De la misma forma, ha realizado posgrados y maestrías en diversas áreas como Derecho Civil, Derecho Comercial, Docencia Superior, entre otras. Ha ejercido como catedrático desde 1993 y es expresidente de la Comisión de Informática Jurídica del Colegio de Abogados de Panamá y del comité organizador del 11º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática de la FIADI. Y bueno, sin más, los dejo con la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos del derechoinformático.com? Muchísimas gracias por estar allí. Mi nombre es Guillermo Zamora, como saben, y esto es Había una vez. ¿Qué es Había una vez? Es el ciclo donde hemos intentado reunir a todos aquellos pioneros, precursores, gente con historia, que ha empezado, porque todo tiene un principio. Y bueno, había una vez un abogado en Panamá, y que fue de los primeros en arrancar, y que un día dijo, bueno, voy a dedicarme al derecho informático. Este es Augusto Jo. Augusto Jo, como bien dije, es un colega panameño, alguien de muchísimo prestigio, miembro de Apandetec, miembro de FIADI, pero nada mejor que preguntarle a Augusto Jo, ¿quién es Augusto Jo? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Y por qué empezó? ¿Qué tal, Augusto? Muchísimas gracias por participar de este ciclo de entrevistas Había una vez. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación y la entrevista. Bueno, en efecto, Augusto Jo es un abogado panameño que, bueno, a mitad de la adolescencia decide estudiar Derecho y escapa un poco a esa idea absurda en ese momento de estudiar arquitectura, cuando me enfrenté a los números, a la física, y me di cuenta que no era lo mío, ¿no? Así que las letras me atraían mucho más y en un análisis psicológico que se hacía en ese entonces a los estudiantes secundarios, pues el resultado fue que lo mío era en efecto las letras. Así que la psicóloga me recomendó o periodismo o derecho y felizmente había escogido la carrera de derecho. ¿Cómo incursionamos nosotros en todos estos temas de derecho y tecnología? Bueno, es un poco curioso. Muchos de ustedes sabrán que en diciembre del año 1989 Panamá sufre una invasión militar, una situación muy de hecho a nivel nacional, muy regular. No sé si hacer la similitud con lo que estamos viendo actualmente, pero era básicamente un estado de guerra. Como era un tema local, pues no era mundial como el actual. La recuperación se fue dando un poco más aceleradamente. Eso fue en diciembre de 89. Pero ya para febrero del año 1990, a mí me ubican para participar de un proyecto de creación de bases de datos jurídicos. En ese entonces era legislación y jurisprudencia, y lo hacíamos con unas computadoras que, digo, seguramente muchos o algunos la recordarán. No recuerdo la marca en este momento, pero eran 386 o 486 la nomenclatura, y había una pantalla que teníamos con fondo negro y letras verdes que titilaban, ¿sí? Claro. No había nada. Le poníamos la pantalla verde esa para que no te queme la vista y quede ciego antes de poder trabajar. Así es. Y bueno, no había nada de, como hoy día todo es policromático, no, era solamente negro y verde. Y podías hacer una instrucción al computador, darle enter, irte a almorzar y regresar, y todavía no había terminado de hacer el proceso, ¿no? Cosas de esas sucedían en 1990 cuando empezamos en estos temas. Ojo, por la fecha, ni siquiera había uso de Internet como lo usamos hoy día, para abierto al público, ¿no? Por ende, nos correspondía trabajar un poco de esa forma. Era una empresa privada, nosotros dábamos servicio a firmas de abogados a su vez que necesitaban información o la adecuada compilación de legislación y jurisprudencia para el entonces. Yo empecé a dirigir una revista interna que era para los clientes, que es Recensiones de Jurisprudencia. Eso me ayudó muchísimo a desarrollar la capacidad de olfatear la parte medular de un fallo de la Corte Suprema aquí en Panamá. Con el correr de los años, ya el año 1993, para ser más exacto, en septiembre del 93, a mí se me convoca a una universidad local para dictar el curso de informática jurídica. E iniciamos un poco
irónico o incómodo, no sé, me sentía muy raro que en clase me llamaran profesor. Para ese entonces comenzó a acentuarse la solicitud por disposición de ley de que debíamos tener los profesionales el grado de docente, docencia superior, la especialidad. Así que yo, en efecto, no solamente tomé uno, sino tomé 2 grados en docencia superior, uno de ellos en docencia por competencias, y por ende ya cumplía con ese requisito, amén de otros grados académicos y maestrías, pues que tuve la iniciativa de cursar, ¿no? Pero siempre iniciando ese tema de la tecnología y derecho, pues por ahí empezó el asunto, muy básicamente con temas de informática jurídica en aquel entonces, y evidentemente evolucionó a derecho informático, que llamábamos. Hoy día hay muchas nomenclaturas: derecho de la tecnología, derecho digital, derecho de internet, etcétera, etcétera. No es el momento para discutir cuál es la más adecuada, pero sí fueron los años del inicio, de 1993, como carrera docente, pero de 1990 haciendo camino, gestando base de datos de legislación y jurisprudencia. Eso fue básicamente el inicio de todo esto. Bien, estamos en el año 93, ¿sí? Está haciendo sus primeros palotes. Acá en Argentina decimos así, cuando uno va marcando, como cuando uno está aprendiendo a contar y va haciendo palotes. Estaba haciendo sus primeros palotes en estas cuestiones. Ahora, ¿qué pasaba en 1983? Por ejemplo, con Augusto Jo en Panamá. ¿Dónde estaba Augusto Jo en esa época y qué es lo que pensaba que iba a pasar en el año 93? Si me hablas del año 83, 85, o sea, ¿qué pasaba unos años antes? ¿Cómo veía Augusto Jo que iba a ser su futuro en un par de años? Complejo, y explico por qué. Muy particularmente el caso de Panamá. En el año 83, yo cursaba el penúltimo año del colegio secundario, y en Panamá se vivía los últimos años de una dictadura militar que tuvimos por 21 años, y al final se convirtió realmente en una narcodictadura. Eso fue debidamente comprobado en tribunales. Así que vivíamos tiempos muy difíciles en el año 83 en Panamá. Venía muy revuelta la situación política, digamos. Yo recuerdo que en el año 83 se convocó a unas supuestas elecciones supuestamente democráticas, pero al final fueron anulados sus resultados por los militares de ese entonces. En fin, era un ambiente muy revuelto. Quien teníamos esa posición de estar aún en casa con nuestros padres menores de edad, etcétera, no lo veíamos con luces muy cortas el futuro realmente, porque pensábamos que mientras estaba instaurado el sistema de militarismo en Panamá iba a ser muy difícil que el país en sí progresara, ¿no? El año 84 egreso del colegio secundario e inmediatamente ingreso a la Facultad de Derecho. Duró mi carrera 5 años, cursada en horario diurno, y todos esos años me los pasé como todos los chicos de la Facultad de Derecho, que iniciaban con la aspiración de tener paralelamente algunas horas de trabajo para poder practicar lo que estábamos estudiando. La situación política y social y económica era muy compleja, ya le digo, así que era muy difícil que un chico que ingresaba o iniciaba la carrera consiguiera al menos un cargo de pasante o amanuense en una firma instaurada, ¿no? Yo recuerdo que lo logré, si mal no recuerdo, por el año 91, miento, el año 86 ya estaba en segundo año de la carrera. Consigo emplearme medio tiempo en una firma importante aquí en Panamá, y a los 2 meses de estar ahí vino el famoso indictment hacia el general Noriega, que trancó la economía nacional. Fue la primera vez en la historia que el Canal de Panamá cerró sus puertas, y eso creo que es un ejemplo muy fuerte de lo que estaba sucediendo acá. En fin, el sistema bancario prácticamente colapsó. No recibíamos dineros o billetes norteamericanos frescos. Los billetes aún parecían transparencia realmente del uso excesivo que se le daba. En fin, la economía estaba muy revuelta y desafortunadamente tuvimos que salir de aquella firma. Era una firma internacional, pero la verdad que era una bonita oportunidad, pero por situaciones fuera de nuestro control, pues tuvimos que desprender. Era muy complejo esas fechas aquí en Panamá, ¿no? Pero no me veía yo todavía, mientras estaba en la carrera, en temas de derecho a la tecnología, porque era una asignatura que no se dictaba en ese entonces
por razones obvias en las facultades, ¿no? Nosotros tuvimos la primera interacción, ya le digo, después de egresar de la facultad, y percibimos inmediatamente que existía una necesidad, ya por la situación que comenzaba a ventilarse, de generar espacios de discusión y de estudio de esta interrelación derecho y tecnología que, en mi humilde opinión, ha tenido evidentemente dos caras de la misma moneda. Por un lado, informática jurídica, que se llamó en su momento, y posteriormente derecho informático de la tecnología, que ha tomado un campo mucho más amplio hoy día y que es, como le digo a mis estudiantes, eso es infinito. O sea, no les va a alcanzar la vida profesional para dedicarse a esto porque hay muchas subespecialidades y inclusive les recomiendo que lo hagan porque los abogados que tienen cierta presencia ya en el foro desconocen de muchos de estos detalles, ¿no? Así que la juventud es la llamada a tomar la batuta en estos momentos. Ya a nosotros nos correspondió abrir la trocha, como decimos acá, abrir el camino, un poco así rudimentariamente o un poco con las uñas, pero bueno, ya el camino está trazado y yo creo que se pueden lograr grandes objetivos, no solamente a nivel nacional, sino internacional en estas líneas, ¿no? En estos temas. Es decir, ha sido casi una rara avis dentro del derecho informático, porque la gran mayoría hemos tenido algún tipo de contacto con cuestiones informáticas previo a ser abogados o bien después de abogados. Yo he sido docente de informática, me ha gustado desde muy chico. Mi padre vendía computadoras acá en el año 83, fueron las primeras en llegar y me gustaba mucho estar metido estas con pantallas verdes. Había discos de 8 3/4 que eran como unos flexibles de este tamaño enormes. Pero usted no había sido informático, no había sido... No tenía mayor relación con la tecnología. Bueno, sí. A ver, en la época de colegio, el año 83 precisamente, desde el 82 ya, en el colegio secundario se nos enseñaba, no recuerdo el nombre de la asignatura, principios de cómputo, algo así. Yo estudié en colegio católico, soy lasallista de pura cepa, y los curas en ese entonces nos enseñaban inclusive cómo programar en BASIC, que era lo que reinaba en ese entonces, ¿no? Así que sí hubo una interacción de tiempos de colegio secundario, pero evidentemente no estaban proyectados nada a temas jurídicos, ¿no? Era una cuestión en efecto, muy básica. Y recuerdo que teníamos una sola jornada de colegio. Yo regresaba después de mediodía a casa a almorzar y 2 veces a la semana regresaba al colegio en las tardes a tomar laboratorio de cómputo, ¿no? Con aquellas pantallas de fondo negro y letras verdes también, ¿no? Volvemos al año 93, vamos a adelantar, vamos a ir al año 95. Pasaron 2 años, 95, 96, pasaron 2, 3 años desde que salió desde que había empezado allí a vislumbrar cómo venía la mano, dónde estaba Augusto Jo 2, 3 años más tarde, una vez que ya se había alargado a dar clases, que ya había tomado los profesorados, que ya sabía que por ahí venía la cuestión, que le interesaba, que tenía un panorama claro, más claro por ahí quizás que el resto de los colegas, que les cuesta un poco más entender estas cuestiones. ¿Dónde estaba Augusto Jo? ¿Cuál era su siguiente paso en esto? Bien, en efecto, yo continué en la docencia, pero la docencia como un complemento, no era profesor a tiempo completo. Así es que también ejercía la profesión, por supuesto, y me estaba haciendo una cartera de clientes, sobre todo en materia mercantil, que es una de mis formaciones, sobre todo con compañeros o más o menos contemporáneos que estaban, digamos así, recibiendo los negocios en ese entonces de mano de los padres, ¿no? O sea, en el control. Por ende, por la confianza que existía, me daban la oportunidad de ser asesores legales de ellos para efectos de trámites, de todo lo que implica la profesión en sí, sobre todo en materia mercantil, recuerdo. Pero paralelamente seguía cultivando y formándome en temas de derecho informático e informática jurídica y tratando de perfeccionar un curso que me di cuenta, evidentemente, que acá está dividido por cuatrimestres. Son 3 cuatrimestres al año, pero entre uno y otro hay solamente creo que 10, 15 días de descanso, de vacaciones para los chicos, igualmente para los profesores, y en ese interín yo me daba la tarea de reformular el curso cada vez porque me daba cuenta que salían cosas nuevas
entre un curso y otro, a pesar del corto tiempo que existía entre uno y otro, cuestión de meses, se desfasaba, sentía yo que se desfasaba el contenido del curso y había que ajustarlo y actualizarlo. En ese entonces, los primeros años, no crea que fui, yo diría que hasta objeto de bullying por algunos colegas que me tildaban de loco, ¿no? Tú decías, pero ¿qué tiene que ver la computadora con el derecho, Augusto? Esto es ley, esto es códigos. Tú estás metido en un mundo de computadoras que, ¿eso qué tiene que ver, no? Bueno, 30 años después, la vida no me ha dejado mal en ese sentido y ha dado la respuesta mucho. Y eso mismo que en su momento me criticaban o hasta se burlaban, hoy día me llaman por teléfono, se conectan a hacerme consultas, ¿no? De temas variados de derecho a las tecnologías. Y muchos de la magistratura. De las computadoras éramos nosotros. Charlaba con Wilson Ríos el otro día, también dentro de esto de alguna vez, y la anécdota que sacábamos era, a mí me llamaban para decirme, Guillermo, no prende el monitor. Y yo le decía, ¿qué querés que haga? Ah, pero vos no sabés de esas cosas. No, no sé, qué sé yo, o sea, soy abogado. No, nos han dicho cualquier cosa con estas cuestiones. Sí, algo similar me sucedió una ocasión, una profesora, yo tomé, bueno, en estos cursos de docencia superior, mis compañeras estudiantes ya eran maestras de escuela que buscaban, o profesoras de escuela secundaria que buscaban el grado de profesor universitario. Por ende, yo era el único abogado en esos cursos, pero todas tenían experiencia docente, pero no tenían experiencia con tecnología. Y recuerdo que en esos cursos la universidad tuvo el detalle de incluir una asignatura referente a manejo de tecnología, procesadores de palabras, estos PowerPoint y demás, o algo similar en ese entonces que se utilizaba. Por ende, mis compañeras de clase, que eran personas adultas, me hacían muchas consultas en temas de tecnología. Una, como dices tú, una ocasión me llamó una diciendo que no podía imprimir el documento, estaba preocupadísima, era, qué sé yo, 11 o 12 de la noche. Bueno, para hacerle cuento corto, la máquina no imprimía porque no tenía papel. Entonces, se le había olvidado alimentar la bandeja de papel y evidentemente nunca iba a encontrar. Jamás iba a imprimir, salvo que imprima en el aire. Así es, así es. Entonces, así. Ahora, es un poco para ejemplificar la mentalidad que existía en adultos en ese entonces, ¿no? Estamos hablando del año 95, 96 más o menos, y una ocasión de esas tuve esa situación, esa anécdota. Sumamos 3, 4 añitos más. Vamos al 2000. Año 2000, cambia el siglo. Hay todo un futuro por delante, tenemos 1000 expectativas, se viene el QIK, el 2YK, se viene toda una cuestión así. A mí personalmente, cuando vino el 2000, no me generó mucho, para mí fue un cambio, como todos los cambios de años, nada más. Pero, bueno, ¿dónde estaba parado en el año 2000? ¿Cómo veías ahí? ¿Qué es lo que iba a pasar con esto? Si vos creías que en el año 2000 o de allí en más, realmente iba a haber saltos cualitativos. Si hubo algún tipo de desilusión, algún tipo de cuestión esperanzadora, ¿qué expectativas tenías del año 93, con esto que es tan dinámico y va cambiando constantemente, al año 2000, 7 años más tarde? ¿Dónde estabas parado? ¿Qué expectativas tenías? ¿Cuántos golpes en la frente te habías dado? O cuántas pantallas había lanzado por la ventana, ¿no? Más o menos. Los teclados, que también ha sucedido. A ver, el año 2000 definitivamente fue significativo. Meses previos, recordarán que se había intensificado lo que yo llamo una campaña, claro, con el famoso, bueno, nosotros tenemos mucha influencia anglosajona y por ende nos hemos acostumbrado a utilizar anglicismos, ¿no? El Y2K, ¿no? Y2K, claro. Lo que venía, lo vendieron como un monstruo, como el fin del mundo, el apocalipsis, qué sé yo. Sí. Yo estuve muy escéptico porque decía, caramba, no puede, si bien es cierto el tema de una numeración, yo tampoco creo que las empresas o las industrias o el mundo de la tecnología en general no haya previsto ciertas cuestiones para evitar una catástrofe, ¿no? Y en efecto sucedió el cambio de siglo y no pasó nada.
como una anécdota curiosa, recuerdo que unos meses después, cuando entró el verano en Panamá, a 2 meses después de iniciar el año 2000, me encuentro con un chico más o menos contemporáneo, quizá unos 2 años menor que yo en ese entonces, de siempre, perdón, el hijo de un señor que tenía un resort en las costas caribeñas aquí en Panamá. Y el señor se había hecho amigo mío, nos encontramos en el resort frente a la playa. Él tenía ya años de vivir en los Estados Unidos y él nos comenta pues de su empleo, de qué estaba haciendo y demás. Y él me dice que la empresa a él le pagó $20,000 por quedarse la noche del 31 de diciembre de 1999 pendiente en la empresa, haciendo turno a ver qué pasaba realmente entre una cosa y otra. Y me dice, Augusto, son los $20,000 ganados en un minuto más fácil de mi vida, porque nada más me quedé ahí sentado a las 12 y un minuto, llamé a mi jefe, mi superior, le dije, no pasó nada, chao, me voy para mi casa, ¿no? Y me pagan. Punto. Así que pero pensar que uno lo hubiera hecho por $100 lo hubiera hecho uno, por la coca y el hot dog lo hubiera hecho uno eso. Y por la curiosidad, ciertamente, claro, de qué sucedía, ¿no? Pero bueno, no sucedió nada felizmente. Eso por una parte. Y el año 2000 para mí también, cuando inicia, se marca mucho porque, como mencionas, Guillermo, en esos 7 años de docencia, por supuesto, el ser humano no es una isla y trata de buscar asociarse con sus similares. Y yo buscaba ansiosamente personas que estuviesen en la misma onda que yo, abogados o colegas que estuviesen en la misma onda, y era muy difícil, casi, de no decir imposible. A nivel local no encontraba, al punto que pensé que en efecto lo que me estaban diciendo que yo estaba loco, pues de repente era cierto, y yo no me había dado cuenta. Pero un poquito loco, quizás, claro, hace mal. Es necesario, ¿no? Tenía que hacer, no necesitaba hacer vínculos profesionales en esta área y no los encontraba. Por lo menos a nivel local no había. Y buscar en internet un simposio, congreso, seminario, tampoco encontrabas nada. En los primeros meses del 2000 precisamente, estaba tratando de buscar ubicar unos libros, una editorial española, recuerdo, no hay por qué mencionar nombre, pero en esa página web había en el menú un botón que decía eventos académicos, más o menos decía algo así, y me dio curiosidad, piqué allí y se desplegó una serie de eventos, entre esos un evento en Ciudad de Lima, Perú, un congreso iberoamericano de Derecho y Tecnología, Derecho a Informática, perdón, y yo recuerdo que como finalmente encontré algo de lo que yo estaba buscando, cosa que se me había hecho muy difícil en esos años, nunca voy a olvidar que me puse de pie frente a la pantalla, frente al escritorio, y yo señalaba la pantalla, ¿no? Le decía, yo tengo que estar ahí, ¿sí? Recuerdo que en ese entonces solicité el apoyo a la rectoría de mi universidad, que muy gentilmente accedió a apoyarnos con el pasaje aéreo, y para suerte de ellos, la aerolínea nuestra, la que tiene su sede aquí en Panamá, bajó el precio del pasaje, creo, como un 40%. O sea, que le salió realmente muy barato el asunto. Bueno, yo me dispensé los gastos extras y me presenté a ese congreso. Y hay una expresión muy acá, muy de la gente del campo. No sé si ustedes la utilizan o la entenderán. Yo llegué a ese congreso como cucaracha en baile de gallina, ¿no? Totalmente perdido. Totalmente perdido con mi portafolio en la mano y me presento al evento, ¿no? Ni siquiera estaba en el hotel sede, estaba en un hotel de los que habían ellos ofertado como posibles hoteles secundarios, pero bueno, en el evento y comienzo a escuchar los exponentes y curiosamente me doy cuenta que quienes están exponiendo, yo había leído sus libros o leído sus artículos para trabajar mi tesis de grado, ¿no? Que se intituló Informática Jurídica Documental, que era lo que yo estaba trabajando en ese entonces, y que fue la primera a nivel nacional aquí en Panamá. Y bueno, modestia aparte, fue calificada con AAA. Yo creo que era porque tenía confundido al jurado, que no tenían ni idea de que yo estaba hablando. Más bien creo que era por ahí el asunto. Pero bueno, felizmente, sí, para curiosidad mía, quienes estaban exponiendo, repito, eran autores que yo había leído para mi trabajo de grado en su momento. Y posteriormente tuve la oportunidad ya de conocerlos personalmente, de entablar amistad genuina en muchos casos,
Bueno, aquel chico que en el año 2000 se presentó por primera vez en un congreso de esta naturaleza, 15 años después se convierte en su presidente en la ciudad de Medellín, Colombia, con una votación transparente, sin interpretaciones antojadizas de los reglamentos. Pues de esa manera yo me constituyo en presidente electo de este grupo académico que me ha granjeado buenas amistades. ¿Perdone? De la FIADI, de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático. Es correcto. No me había perdido yo ningún evento desde el año 2000. A todos estuve asistiendo y cerrando lazos de amistad y de profesionalismo con muchos de ellos. En algunos casos nos variábamos temas estrictamente profesionales, nos intercambiábamos o nos pasábamos temas de índole internacional desde el punto de vista profesional y sobre todo y mucho más en temas obviamente académicos, ¿no? Que es lo que realmente nos reunía. También hubo genuina amistad. Yo tengo compadrazgo con alguno que otro de ellos. O comparto clientes con otros para hacer negocio, etcétera. En fin, la verdad que muy fructífera esa relación. Bueno, no todo es perfecto. Hay otras situaciones que realmente no vale la pena mencionar, pero no necesariamente fueron las más sanas. Pero en fin, como de todo hay en la viña del Señor. En fin, y bueno, ese año 2000 para mí fue muy significativo por lo que acabo de mencionar. Me ingresé en este grupo que ya me daba un poco más de feedback, de retroalimentación de qué estaba pasando en el medio y con otros colegas que compartían, por lo que yo veía, las mismas aspiraciones o las mismas inquietudes, ¿no? En ese entonces. Posteriormente, en el año 2006, tomamos la batuta para presidir uno de los congresos de este gremio, y en efecto lo hicimos en Ciudad de Panamá en el año 2006. Y fue una cuestión un poco accidentada porque realmente en el año 2006 le correspondía a Ecuador como sede, pero para la fecha Ecuador estaba sufriendo una situación política muy compleja. Creo que tuvieron 8 presidentes en un mes, una cosa así. Por ende no estaba el país en condiciones de recibir un evento de esta naturaleza, mucho menos financiado. Por ende ellos declinaron a su sede e inmediatamente nosotros pues pedimos que entrar como sede en el año 2006 y fue prácticamente al unísono la aprobación. Ya para esa altura sí se habían unido algunos colegas que también tenían inquietud desde el año 2000, en efecto, del año 2006, en efecto, se une al grupo la colega Jocelyn Bosch, que actualmente preside Apandetec, la Asociación Panameña de Derecho en las Tecnologías, que nosotros estuvimos en el acto fundacional de Apandetec. O sea, soy socio fundador de Apandetec del año 2002, y en el año 2006, insisto, ya se había unido, por ejemplo, Jocelyn Bosch, que tenía mucha inquietud, Katiuska Hall, que también pertenece a este grupo, fue estudiante mía, y no cualquier estudiante, sino fue estudiante de tesis. Dirigí la tesis de Katiuska, se inclinó por estos temas y se unió al grupo, ¿no? A menos de que, si la memoria, sí, miento. Desde el 2002 ya estaba Jocelyn Bosch, se había unido y Katy era todavía estudiante, y en el 2002 nos fuimos vía carretera a Costa Rica a un congreso de la federación. A mí me habían ofrecido el pasaje aéreo y yo decliné el mismo porque yo dije, no, yo convoqué a mis estudiantes, fuimos un grupo de 12 personas desde acá de Panamá por carretera. Yo dije, no, mis estudiantes. ¿A cuánto queda por carretera desde Panamá a Costa Rica? Bueno, la verdad que se pierde mucho tiempo es en la frontera por la revisión que se hace del equipaje de ambos lados, ¿no? Se pierden ahí prácticamente 2 horas y media, como mínimo. Si fuese un viaje corrido, podrían ser 12 horas, ¿no? 12 horas. Sí, por autobús, y en ese entonces, en efecto, lo hicimos por autobús. Ya me habían ofrecido el pasaje aéreo para la organización, pero yo la decliné y dije, no, mis estudiantes respondieron a la convocatoria, yo no los puedo abandonar, así que me voy con ellos en carretera también. Y fue un viaje muy divertido. ¿Qué más divertido que compartir con los alumnos ese tipo de viajes y de vivencias y la experiencia de poder ver algo que, nada, más allá de que uno le apasiona, hay algo en común que he visto entre todos los que nos dedicamos a esto, que es la necesidad de juntarnos, la necesidad de armar
o de contactarnos con aquellos que tienen ciertos sentimientos similar al nuestro por esto, más allá de los nuevos, los viejos, pero las ganas de estar. Y me parece que ese viaje debe haber sido fantástico. No, una experiencia maravillosa porque convives mucho, conoces a tus estudiantes. La gran mayoría, ya digo, éramos 11, 12 en el grupo, pero la gran mayoría, entre 7, 8, eran estudiantes todavía. Obviamente habían sido estudiantes míos. El resto éramos ya adultos. Yo nunca voy a olvidar que en la estación de los autobuses, la madre de una estudiante que era todavía menor de edad, ojo, hubo que sacarle un salvoconducto especial, me la llevó de la mano a la estación de bus, colega, la madre de esta chica, y me dice: profesor, la pongo en sus manos, es menor de edad, es una niña, yo no se preocupe, señora. Así que yo me sentía responsable cual padre de familia, ¿no? Por esa chiquita. Sí, sí, sí. Pero no, todo muy bien. Ellos consiguieron un apartamento completo, lo que hoy día sería una versión de Airbnb, ¿no? Claro. Para hospedarse, tengo muy cerca del sitio donde se llevó a cabo el evento. Y en efecto, esas vivencias de 12, 14 horas, algunas durmiendo, otras no, y otras bromeándonos, pues se hacen simpáticas en un viaje de esta naturaleza, definitivamente. Y ya le digo, la amistad en varios casos ha permanecido. Claro. Y hay personas que he mencionado ya que han seguido en estos temas y han crecido muchísimo en estos temas, y eso, la verdad, me llena de mucho gusto, ¿no? Año 2006, Congreso FIADI en Panamá, ¿sí? Un hito prácticamente, porque Panamá no había tenido eventos de tal magnitud y mucho menos relacionados con este tipo de temáticas. Así es. A mí me contó un pajarito, vino un pajarito acá, se me paró el nombre, me dijo: Guillermo, vos sabés que en un congreso en Panamá que se hizo en el año 2006, apareció dentro de una especie de debate que se hacía entre hackers y abogados, alguien que de pronto se puso una capa blanca y una máscara de Anonymous. Estuvo allí. ¿Me podría decir quién fue? ¿O podría tirar aunque sea una pista? Porque a mí me dio muchísima curiosidad cuando me tiraron ese dato. A ver, bueno, voy a hacer una corrección. No fue año 2006, fue año 2012. Ah, bien, bien. No, miento, 2013. 2013 en Bolivia. En Bolivia. Lo primero que tengo que aclarar es que el evento, bueno, siempre los eventos tienen una persona que es responsable, que básicamente es el presidente de ese congreso, ¿no? Es lógico, coordina todo, se hace de un equipo de trabajo, pero lleva el liderazgo, digamos, ¿no? Y las responsabilidades, por supuesto. En el año 2013, en efecto, correspondió a Bolivia, pero con la única diferencia que el liderazgo y la batuta la tomó en ese caso Álvaro Andrade, bastante conocido en el medio también. Sí, es un profesional de la seguridad de la información muy respetado, muy destacado. Álvaro toma en sus manos esa iniciativa y en efecto se realiza en la ciudad de, ahí se me va, Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Este evento. Pero siendo Álvaro ingeniero en sistema y un profesional de la seguridad de la información, evidentemente su mayor cantidad de contactos eran de especialistas en esta área, ¿no? Y por ende, él convocó a lo que podríamos decir un evento más balanceado de técnicos o ingenieros en sistema y abogados. O sea, había quizá un complemento mayor porque se supone que el gremio es de Derecho y Tecnología o Derecho de Informática, pero realmente era el 95% de los asistentes, por decir lo mínimo, eran abogados. Eran abogados, siempre. En esta unión sí se encontró un poco balance porque participaron mayormente los ingenieros en sistema. Para mí son una casta de gente muy simpática, les tengo mucho aprecio y mucho respeto en su trabajo, pero una vez más se da lugar a lo que yo venía pregonando cuando dicto las primeras clases de mi curso, que la diferencia que hay entre el derecho y la tecnología se ve inclusive en los individuos que ejercen estas profesiones, ¿no? Yo hago como comentario jocoso de que ves que inclusive las áreas de trabajo de los abogados, pues un sitio muy ceremonioso, los escritorios de madera fina, los libros forrados de cuero, un ambiente muy tradicional, muy conservador,
mientras que los informáticos, pues su ambiente de trabajo es mucho más informal. Para un informático, después que tenga una buena conexión, se pone el computador en las piernas, el laptop y a trabajar, punto. Sea en una cafetería, sea en el patio, donde encuentre una conexión segura, pues tiene suficiente, ¿no? Y lo decía inclusive en la formalidad de la vestimenta, ¿no? Ojo con esto, porque los abogados estamos muy acostumbrados a la formalidad, a lo tradicional, a lo conservador en nuestra forma de vestir inclusive, pero los informáticos no, o sea, son más livianos, más light en ese sentido, más informales, y se vio, y esto no quiero que suene peyorativo para nada, pero se notó en ese congreso por la diferencia entre ambos gremios, unos muy informales, porque es su forma de actuar y su forma de trabajar, y sus ambientes son distintos, y los colegas abogados muy entogados, muy conservadores ellos, ¿no? Así que se dio una sinergia ahí muy simpática, y específicamente, para no alargarme, en el tema que me mencionas, en efecto, había una dinámica que se realizaba ya tradicionalmente, entiendo, por parte de los informáticos en sus eventos, en su mundo, que era un tipo de debate, como quien dice, entre el bien y el mal. Se planteaba una situación hipotética y había una parte que sustentaba y la otra que era la parte contradictoria, digamos. Así que nosotros entendimos que yo hago la salvedad y voy a hacer la aclaración que yo le insistí y reconozco que le insistía a Álvaro Andrade dirigir esa mesa porque me parecía muy interesante ese debate y en efecto lo fue, ¿no? Era un tipo en confrontación entre el bien y el mal, ¿no? El yin y el yang, qué sé yo. Así es que para hacerlo un poco simpático, con la asesoría de Jocelyn Bosch casualmente, nos fuimos a una tienda aquí en Panamá, muy surtida, de esta que venden de todo un poco, y escogimos una indumentaria la más adecuada para representar en ese evento lo que podría ser el bien y el mal, ¿no? Entonces nos encontramos por ahí una mascareta de esta de Anonymous y unas capas de esas que se utilizan para la fiesta de la Noche de Brujas. Así que para hacer algo más dinámico, algo más jocoso, algo más entretenido, el moderador entonces se atavió con esta indumentaria, ¿verdad? Que llevaba una capa, te podrás imaginar, y adelante puse una estatuilla del arcángel Gabriel, ves que está así atacando la serpiente y representando el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que se supone de alguna manera era la escena que íbamos a presenciar, ¿no? Claro. Con este debate académico. Así que eso, por supuesto, arrancó la risa, rompió el hielo un poco en el auditorio y permitió una dinámica, aparte de interesante, como contenido, pues en la moderación también permitió algo simpático, ¿no? Para que, repito, para romper un poco el hielo de lo tradicional. Así fue esa pero el año 2013. 2013, bien. No, el pajarito se ve que no tenía la mejor información. Aprovechando este tema que tocó usted, la ropa, que tocaste vos, Augusto, la ropa, respecto de cómo estabas vestido. ¿Cómo fue, hablando así de ropa, fue una con pajarita o sin nada más? Porque hay algo que en el mundillo del derecho informático es Vox Populi, que es la estampa de Augusto Jo. ¿Cómo viste a Augusto Jo, que es alguien sumamente elegante, sumamente, digamos, detallista y minucioso en su vestimenta, como lo es en los otros colegas que he charlado en Había una vez? Todos han tenido una característica muy especial con respecto a la vestimenta. En tu caso, pajarita, mancuernas, todo tiene que coincidir. Me han contado algo así, claro, que todo tiene que coincidir con el pañuelo. Me han dicho que en un congreso, no me acuerdo en cuál, te llevaste 5 o 6 trajes, ¿puede ser? Y todos los días combinabas esos trajes con todo. ¿Las medias también puede ser? A ver, explico un poco. Lo primero que voy a mencionar sobre el particular es que Augusto Jo es hijo de sastre y modista. A muchísimo orgullo. A muchísimo orgullo. Qué lindo poder vestirse así con gente que lo calza y lo viste.
lanzando la historia un poquito más atrás, cuando papá y mamá se conocen, ninguno de los dos sabía que el otro tenía esa habilidad en la costura. No es hasta después de casados en que se conocen ambos esa faceta, porque no lo hacían como un oficio remunerado en ese entonces, sino como para efectos personales, cada uno, ¿no? Claro. Pero papá trabajaba fuera de casa, mamá no. Pero cuando ya tienes 5 hijos, que es el caso de mi familia, yo soy el último, el quinto, por supuesto que el asunto económicamente se aprieta un poco y tienes que, para mantener hijos en buenos colegios y demás, que era la meta siempre de papá y mamá, había que sumar un poco más. Así que ellos se dan cuenta que su habilidad en la costura, ambos en sus respectivos campos, pues le granjea un extra a los ingresos familiares, ¿no? Como decía papá, en la oficina gano el pan y aquí gano la mantequilla, ¿no? Para untarle un poco. Claro. Sí, así que desde niño, desde que vi la luz, interactué con telas, hilo, máquinas de costura, etcétera. Y papá se enorgullecía y se divertía haciéndome trajes completos desde la edad de 4 años. Sí, así que yo desde los 4 años ya utilizaba trajes con chaleco, con leontina, etcétera. Heredé las mancuernillas, los gemelos de papá, metálicos en ese entonces, aún los conservo. Pero bueno, por ahí empieza esa historia y en efecto, cuando me hago profesional, siempre es un detalle que he cuidado. Y en efecto, y no te han dicho mal, a los eventos que participaba, cuando me daba cuenta que eran 5 días, yo me compré un maletín de estos tamaño jumbo, ¿verdad? Y yo mido 6 pies, así que tampoco mis trajes son pequeños. Claro. Me daba el gusto de llevar, si eran 5 días, 5 trajes distintos, porque decía, no, yo no repito un traje en una semana, ¿no? Así Muy que bien. Por ahí hay una canción de una compositora, creo que mexicana, que dice antes muerto que sencillo, ¿no? Así que, y eso se complementaba con una serie de atuendos, en efecto, los gemelos, o sea, las mancuernas, los tirantes, que también ha sido, no sé cómo le llaman ustedes, los tiradores, sí, los tiradores. Sí. Que también fue una marca que comenzó a utilizar a título personal, y la pajarilla que llaman a ustedes, que nosotros llamamos gatito, ¿sí? Nosotros decimos moño. El moñito, pajarita creo que le dicen en España, me parece. Nosotros decimos moñito, pajarita. Hoy me enteré que le decían gatito. Gatito, sí, nosotros acá decimos gatito. Definitivamente que no era una indumentaria popularizada aquí en Panamá. Prácticamente utilizaron una moñita, un gatito, era sinónimo de ser un mesero de restaurante. Claro. Pero al principio me costó mucho conseguir. Lo que hacía que aprovechaba cuando viajaba, buscaba insistentemente sitios donde poder comprarlas. Eso fue, podría ser hace 8 años que empecé a utilizarla. Sí, más o menos. Casualmente en un congreso que asistimos que se nos invitó en Costa Rica, comencé a utilizarla y de ahí pues prácticamente no dejé de utilizarla. Hay una anécdota curiosa también sobre el particular. En la oficina, en el despacho privado, habíamos generado en su momento una página web, obviamente, y salíamos los socios pues vestidos formalmente, y ya yo lucía pajarita en ese momento, gatito. A los par de años decidimos hacer renovar la página web y contratamos a unos fotógrafos profesionales para que tomaran la fotografía. Era una pareja de esposos, el caballero tomaba la fotografía, la señora era la parte artística, digamos, pues nos acomodaba la vestimenta, o las chicas de la oficina pues la ayudaba a arreglarse el cabello y demás, para que las fotos salieran muy profesionales y muy nítidas. Y nos advirtieron que lleváramos, fue un día sábado, nunca lo voy a olvidar, en la mañana, nos advirtieron que lleváramos diferentes trajes y diferentes corbatas para intercambiar y que no fuera monótono, ¿no? Diferentes sets, como se dice en el ámbito fotográfico. Y bueno, o sea, yo llevé un par de pajaritas de gatito y otras corbatas tradicionales también para hacer el intercambio entre una sesión de fotografías y otra. Y cuando pretendo cambiarme a la corbata larga, a la tradicional, la joven, la señora que estaba a cargo de toda la parte artística, digamos, la producción, me advierte, no, usted no, doctor. Yo, pero ¿por qué no me puedo cambiar? O sea, me dijeron que no saliéramos idénticos
Me dice, no, es que usted, si va a cambiarse, tiene que ser también el gatito, la moñita. Cámbiesela por otra, pero usted no puede utilizar corbata larga porque ya esa es su marca. Claro. Y ya en la página web anterior lo conocen con la moñita. Usted va a tener que seguir usando la moñita, al menos para efectos de la página, porque ya, y nos dio una charla corta, interesante. Sí. Una marca registrada. Era el detalle distintivo de Augusto Jo, era el moñito. Así es. Entonces nos dijo, no, es que como ya usted es conocido con esa identificación, variarlo a esta altura es cuidado y que no lo reconocen. Entonces yo le dije, bueno, tienes la productora de la fotografía, la sesión de fotografía, me advirtió de que ya no podía yo cambiar la moñita porque era una marca de imagen, ¿verdad? En la página web de la oficina, y que seguramente no me iban a reconocer a futuro si no era por otra manera. Claro. Así que ahí se ha quedado con el pasar de los años ese distintivo. Me es muy cómodo porque es más fácil de instalar que las corbatas tradicionales. Pero sí, eso con otros implementos como son el tema de los tirantes, los gemelos o mancuernas, etcétera. Son detalles que hacen a la personalidad y a la forma de ver las cosas también, ¿no? Bueno, el pañuelo de seda que haga más o menos combinación con la corbata, aunque hoy día se rompe un poco ese molde porque se permite que se utilice un pañuelo decorativo de seda que no necesariamente haga combinación con la corbata. Eso es ya un tema superado en esta actualidad. Ahora bien, bueno, ya anduvimos allá por el 90-93 cuando arrancaba, hicimos un viaje al futuro, un viaje al pasado, con un Augusto Jo en la década del 80 y cómo veía y qué no veía y qué es lo que pensaba y no pensaba y cuál era la situación. Viajamos al futuro bastante más adelante, cuando hubo un quiebre en tu vida profesional allá por el año 2000. Me contaste un poco de lo que pasaba en el año 2006, 2013. Te traigo el presente. Y en el presente te pregunto, ¿cómo ves el presente del derecho informático desde toda la experiencia y todo el bagaje de conocimientos que tenés? Bien. A ver, yo creo que en este año 2020, que ha sido muy significativo en muchos sentidos, yo ahora más que nunca estoy viviendo y viendo situaciones, no solamente a nivel local, sino internacional, de un movimiento muy intenso en todo este tema de la interacción tecnología y derecho. Yo creo que hoy más que nunca los profesionales en general los profesionales del derecho estamos abocados a echarle una mirada a todo lo que tenga que ver con tecnología. Hoy día uno se siente como que en su momento, no sé, hicieron algunas personas como para evangelizar, ¿no? Un poco. Así que ahora yo digo que se están recogiendo algunos frutos y yo veo la situación actual dentro de las circunstancias de la pandemia como una necesidad, y perdónenme los que lo pueden llegar a tomar o malinterpretar, pero yo creo que tuvo que haber sucedido esto para que nos diéramos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y desde este punto de vista de esta rama del derecho. Y hoy día, con más razón, estamos dependiendo de tecnología para trabajar, para mantenernos comunicados, para aprender. Yo mis clases, obviamente, todas son virtuales hoy día y me he acomodado muy bien. Hoy día recibo con mayor cantidad de ocasiones consultas sobre temas de evidencia digital, por ejemplo, que dicho sea paso, un curso que este sábado último terminé con un grupo especial de estudiantes que a pesar de ser chicos jóvenes, ya prácticamente egresando de la carrera, han evaluado la importancia y la notoriedad de evidencias de este tipo de evidencia, ya no en formato tradicional o material, sino en un formato digital, virtual, ¿no? Por ende, yo creo que es un momento histórico para que muchos se den cuenta que en realidad lo que sentimos en un momento que estamos arando en el mar, pues ahora es un fruto, es una semilla que germinó y que está dando frutos. Y ojo con quien recoge el fruto también, ¿no? Porque también he visto mucho de personas que pretenden comer del fruto sembrado por otros.
Eso se ve mucho, no lo podemos negar. Yo creo que aquí hay un tema de, disculpa si lo planteo así, pero hay un tema de seniority, de respeto. Por eso me ha gustado mucho esta dinámica que están fomentando ustedes. Yo creo que debe haber un poco de respeto a las personas que nos antecedieron en estas lides y conocer un poco realmente la historia, al menos en Latinoamérica, de lo que ha sido el derecho a la tecnología. Creo que hay un futuro muy amplio en todo esto. Repito, lo que está sucediendo ha sido un catalizador para entender todos de que allá no es que va al mundo llegó ya allí, a ese punto en el que las relaciones laborales, familiares, comerciales, etcétera, pues todo va a estar a través de plataformas, de aplicaciones y demás, y tenemos que estar definitivamente desde el punto de vista de los colegas preparados para ese mundo, ¿no? Así que yo creo que hay un amplio espectro de posibilidades. Yo le advierto a mis estudiantes, enamórense de estos temas, no le voy a pedir que necesariamente se especialicen exclusivamente en esto, pero el que le gusta, estúdielo y se va a dar cuenta que tarde o temprano, ya por los años que vienen, esto es lo que no, esto es lo que hay, esto es lo que va a haber, esto es lo que se van a enfrentar ustedes cuando estén en el foro, ¿no? Bueno, hemos pasado por el presente. Ahora, la anteúltima pregunta o antepenúltima, depende si se me ocurre alguna otra más o no. Estamos en el año 2020, nos vamos al año 2025, 2030, 5 a 10 años adelante. Está Augusto Jo con su impecable moñito, su cocina bien atendida, con un grupo de amigos allí sentados agasajándolos, con un recuerdo de lo que fue su infancia y de cómo lo fue formando y se fue guiando a través de sus diferentes etapas hasta que llegó a lo que es hoy, 2025-2030. ¿Cuál crees que son los temas que 2025-2030 van a estar como los que hoy tenemos, como por ejemplo, nombres de dominio? Nombres de dominio es un tema, yo la primera vez que fui a una charla de estas cuestiones fue en el año 97 y era sobre nombres de dominio. Lo que hoy se conoce como ciberspotting, en ese momento la charla a la cual yo fui, que me estaba empezando a interesar todos estos temas, hablaban sobre esto, sobre la ciberocupación de dominios. Es un tema que para mí ya tiene 20 y pico de años, ¿no? Estamos en 97, 22 años, 23 años. ¿Cuál va a ser los temas en el año 2025, 2030, que ya van a ser archiconocidos, y cuál crees que van a ser los que van a estar en pleno auge? Ay, pregunta compleja, porque evidentemente quienes hemos tenido algún recorrido en todos estos temas, estamos muy conscientes de que hoy tenemos un tema en mano y el día de mañana se perdió o desapareció o superado, ¿no? Y hay temas novedosos que están en boga. Que dicho sea paso, te menciono que para mí la docencia en parte es eso, ¿no? Es un truco para mantenerme actualizado. La docencia me obliga a estar constantemente actualizándome en temas novedosos. Así es que creo que es un tema, son temas que nunca van a dejar de evolucionar. En la medida que la inventiva, la creatividad, la inspiración del ser humano se apunta en ese sentido, pues yo creo que siempre va a haber materia precisamente para esta especialidad, ¿no? ¿Qué temas pueden ser entre 4 o 5 años que estén en boga? A ver, un segundo, Augusto, te reformulo la pregunta porque se me acaba de ocurrir un ejemplo o una analogía, y me gustaría que vos te metas en ese papel. Vos sos Julio Verne, ¿sí? Sos el Julio Verne que escribió 80.000 leguas de viaje submarino, donde a nadie se le hubiera ocurrido tener un submarino. Bueno, ¿cuál es el submarino que a vos se te ocurre que va a existir dentro de un par de años? No sé si me alcanzo a explicar bien o es muy rebuscado el ejemplo. Bueno, vamos a ver. Me dirás que en la respuesta si le atino o no. A ver, varias cosas. Y bueno, primero que todo, dentro de la línea que venía mencionando, quizá un poco complejo,
adivinar el futuro. Lo que sí es cierto que hay temas que hoy día se están ventilando en derecho que nunca nos hubiéramos imaginado ver hace unos 5 o 10 años atrás. Yo creo que va a tomar en los próximos años mucho auge el reto de inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy día tengo un par de conocidos en la magistratura que cuando les hablo de estos temas están muy preocupados porque la primera tendencia es pensar a que, caramba, me quedé sin empleo como juez, como magistrado, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Lo que a mí sí me preocupa sobre el tema de inteligencia artificial es la evolución tan acelerada que llegue en efecto a trastocar derechos fundamentales que son pues derechos que hemos adquirido a través de los tiempos y que a esta altura perderlos o permitir que sean sobrepasados por algoritmos, etcétera, es de cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el particular. Creo que son temas que van a seguir creciendo, retos que van a seguir creciendo. Yo creo que una de las herramientas definitivamente que no va a escapar es al menos en mi caso, la docencia. Yo creo que hay mucho todavía que hacer en este campo. Creo que más que circunscribir este conocimiento a grupos pequeños de profesionales, creo que es un tema que hay que popularizar un poco más, por lo menos para que la persona entienda en qué están. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy rápido. Mi país aprobó el año pasado una ley de protección de datos que en estos momentos se encuentra en vacatio legis, entra en vigencia el próximo año, en marzo del próximo año. Se supone que estos 2 años iban a servir para crear conciencia en la ciudadanía en general, pero bueno, independientemente de la situación actual que estamos viviendo, yo creo que hay que hacer mucha docencia sobre ese tema porque va a afectar en todos los campos de la actividad del ciudadano en general. Así que hay un trabajo fuerte que hacer en ese sentido, con temas que en otras latitudes son hartamente conocidos, pero que al menos localmente creo que hay que hacer mucho trabajo. Insisto, a nivel internacional, temas de inteligencia artificial, yo veo que va a haber que sacarle bien la punta del lápiz porque hay que definir ciertas cosas. Yo recuerdo siempre una frase de Elon Musk, este visionario que hace poco acaba de lanzar un cohete a la Estación Espacial Internacional y que ha sido muy insistente en ese tema. Y es un hombre metido en temas de tecnología, por supuesto. Y Elon Musk ha declarado que la inteligencia artificial es tan peligrosa como una bomba atómica, ¿sí? Así es que yo creo que la advertencia vale, sobre todo por parte de una persona que está metida en estos temas, que los conoce y que es un líder definitivamente, guste o no, a nivel mundial, ¿no? Por ende hay que tomar ciertas precauciones con el desarrollo desenfrenado de la inteligencia artificial, porque tanto en campos de la medicina, la ingeniería, como en derecho, pues tiene implicaciones importantes, ¿no? Yo te puedo decir a título personal que considero que mientras tenga vida y la oportunidad, la docencia no se va a separar de mí, creo. Por una parte, ya te dije, para mí es una mecánica para seguir o desafiarme a mí mismo para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, por una parte, y por otra parte, por un tema de vocación, ¿no? Poder compartir un poco, debatir con colegas o con estudiantes también que se están formando en estas lides, ¿no? Un único vehículo no lo podría haber. Yo creo que hay muchos elementos que convergerían aquí, que podrían hacer una sinergia interesante para llevar una sociedad digital mucho más ordenadamente llevada. Como en todo, el derecho le corresponde regular situaciones y la sociedad actual, la sociedad digital, no escapa a ello, ¿no? Así que creo que hay mucho que hacer en ese sentido y todos los profesionales, no excluyo a ninguno, tenemos una injerencia importante, ¿sí? Bien, la última, y para la última vamos a mezclar un poco de todas las épocas. Le pregunto a Augusto Jo del día de hoy, del 2020, hagamos el siguiente juego, Augusto. Tenés la posibilidad de ir a 1999, ¿sí? O mejor, 1999. Vas a 1999 y te lo encontrás a Augusto Jo. ¿Qué le decís? Lo primero que le hubiera dicho es que hubiera aceptado el puesto aquel donde ofrecían $20,000 por pasar una noche del 31 de diciembre del 99 al 1 de enero del 2000. No, eso es broma. A ver, wow, ¿qué le podría yo decir? Bueno,
algo que en efecto se materializó, el poder encontrar colegas que compartieran las mismas inquietudes. Eso, como te mencioné, pues en alguna manera se concretó en el año 2000 y posteriormente el año 2002 aquí en Panamá. Y yo creo que, bueno, siempre se ha dicho que el conocimiento no vale de nada si no se comparte. Y siempre he estado abierto a aprender más. Yo sabía definitivamente que el año 99 no era la fecha límite, al contrario, y el tiempo me lo demostró, que habían muchas cosas más que traía el nuevo siglo, y que definitivamente me permitieron un aprendizaje y un crecimiento personal y profesional mucho más amplio, ¿no? En el año 99 yo me hubiera dicho eso: busca contactarte, contagiarte, busca aprender más, busca oportunidades de volcar la experiencia que has tenido, la poca o mucha que has tenido para ese momento. Yo creo que eso me lo hubiera dicho al oído, y en gran medida creo que lo que he hecho en los últimos años, ¿no? Cumplir con esa sugerencia que un Augusto posicionado en el año 99, me hubiera dicho al oído. Seguramente hubiese sido mucho de eso, y mucho de eso, repito, se ha cumplido, ¿no? Solamente para complementar el comentario que hiciste hace un momento sobre nombres de dominio, bueno, creo que es de conocimiento ya público que he sido elegido actual vicepresidente y presidente electo de LACRALO, que es la división para Latinoamérica y el Caribe de ICANN. Me esperan retos importantes porque hasta el próximo año ejerzo la vicepresidencia para el sector, pero inmediatamente en octubre del próximo año asumo la presidencia. Eso fue un esfuerzo grande de un equipo de personas de aquí de Panamá, no solamente para hacer la postulación, sino para apoyarme en ese proyecto, que salimos airosos, y vamos a procurar, como siempre hemos hecho, de hacer un aporte sano a este gremio. Es un panorama completamente distinto, es un nivel mucho más alto. Yo creo que el ser humano y el profesional debe ser abocado o reencaminado hacia allá, a siempre buscar algo, superarse a sí mismo. Irónicamente, como dice el dicho, uno no es profeta en su tierra, ¿no? Y cuando digo esto, no lo digo estrictamente en función de territorialidad, de sitio, sino que a veces en los gremios donde uno se encuentra, pues ya no lo merecen a uno, y uno procura otros escalafones mucho más interesantes, mucho más retadores, con niveles de ética mucho más ajustados, que en todo caso, y humildemente te puedo decir que es lo que ha sido mi norte de vida, ¿no? Manejarme éticamente. Yo creo que un profesional, para considerarse tal, lo primero, usted puede ser muy buen profesional o considerarse muy buen profesional, muy estudiado, pero si usted no se maneja con ética, si usted no se maneja con profesionalismo, pues de nada sirve una persona titulada con estas o carente de esos atributos de ser respetuoso de las reglas de la ética. Para terminar, te puedo decir que dentro de lo último que te acabo de mencionar, precisamente la universidad donde me desempeño actualmente me ha solicitado dictar un curso en el próximo cuatrimestre sobre introducción a la vida abogadil, que básicamente el pensum o el contenido de la asignatura es ética profesional. Y créame que gracias a que considero que, modestia aparte, he procurado llevar mi vida personal y profesional dentro de ese marco, me siento capacitado para dictar el curso. Claro, uno tiene que volver a repasar algunos temas, pero yo creo que el tema ética profesional, en algunos casos he visto que se ha perdido. Y te podrás imaginar, en 27 años he tenido todo tipo de personas que hoy día han ostentado cargos interesantes. He tenido en su momento estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado, que hoy día han sido ministros, viceministros, alcaldes, notarios, y lo máximo fue hace unos años, estuve en un curso de maestría a un ex vicepresidente de la República. Pensé que ya me podía jubilar, pero estoy todavía en las lides de la docencia. Pero eso, ¿qué te quiero decir con eso? Que he tenido la oportunidad de formar a profesionales que hoy día han ostentado, muchos con buen brío, sus diferentes cargos de importancia a nivel en la administración pública, y lo han hecho muy atinadamente.
Ahora, dice la palabra de Dios que no toda la semilla cae en tierra fértil, ¿no? Desafortunadamente sí ha habido algunas excepciones, lamentables en algunos casos, pero bueno, cuando tienes 27 años de docencia, no sé, yo nunca he sacado la matemática, pero no sé exactamente cuántos estudiantes he tenido en esos años, así es que no podría decirte exactamente una cifra, pero considero que de allí, si hay un grupo, aunque sea que lo puedas contar con los dedos de la mano, que sean exitosos hoy día, que se manejen con ética profesional, ya me doy por bien cumplido. Con eso para mí, de momento, sería suficiente. Ojalá sean más, ¿no? Muchísimas gracias, Augusto Jo. Había una vez un colega panameño que dio el puntapié inicial en todo esto y gracias por ello. Muchísimas gracias, Augusto, por haber compartido con nosotros este ratito, este breve repaso por tu extensa vida profesional y algo de la personal también. Nos hemos encontrado con una persona fantástica, súper generosa y muy abierta a charlar con nosotros. Muchísimas gracias, Augusto. Desde EDI, la red El Derecho Informático, para nosotros es un honor haberte tenido con nosotros. El honor es mío. Muchísimas gracias, Guillermo, por pensar en mí para esta dinámica sumamente interesante, muy original, no la había visto todavía en ningún otro gremio, me parece muy, muy interesante. Gracias, Guillermo, y gracias a la red, pues, por tomarme en consideración. Muy amables.